Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos conectados contigo desde esta cabina de Voces Comunicación. Este es el podcast Dr. Córdoba Entre Amigos. Y pues estamos en una época en la cual hay muchos cambios respiratorios no solamente para los niños, los lactantes, sino para jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y es muy importante tener el conocimiento de ¿qué vacuna nos puede ayudar en algunas enfermedades respiratorias? Es por eso que ahora tenemos otra vez acompañándonos al doctor César Adrián Martínez Longoria. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí mismo, en el Hospital Universitario, hace su entrenamiento en pediatría y luego hace infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por parte de la UNAM. Tiene un diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Madrid. Es profesor de cátedra y profesor clínico en el TEC Salud aquí en Monterrey. Es investigación clínico con énfasis en vacunas. Es un promotor de vacunas muy importante donde las casas farmacéuticas lo tienen muy bien establecido para estar dando información de vacunas y capacitar a toda la gente. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología y es miembro de la Pediatric Infectious Disease Society. Hoy vamos a tener un tema muy importante aquí que es vacunas para proteger contra infecciones respiratorias en todas las edades. Adrián, muchísimas gracias, César Adrián, por estar otra vez contigo. Te contacté ahora en octubre dando un tema muy importante de vacunas. Ahorita al rato hablaremos de esto. Gracias por estar y hablar de este tema que pues ahora en época navideña nos pega las influencias y todo lo demás, todas las demás enfermedades infecciosas. Tú vienes y acabas de ver a una muchachita con un proceso respiratorio. Gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué más empezar, no? A hablar y decir, ¿cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes? Sí, claro. No, hombre, gracias doctor, nuevamente por permitirme estar acá y platicar un poquito sobre un tema que me apasiona, ¿no? Nos vimos allá en el Congreso en Cancún, hablando de vacunas para variar, y de vacunas que protegen contra procesos respiratorios. Particularmente ahorita en esta época, y bueno, con este frío que acaba de entrar, bajó la temperatura por debajo de 10 grados. Todo esto genera un aumento de los procesos respiratorios en general. Hablando de vías respiratorias, podemos clasificar las vías respiratorias altas, que es de la laringe, de parte de la laringe hacia arriba, y de las vías respiratorias bajas, que es ya los bronquios y los pulmones. Entonces, todos esos procesos infecciosos aumentan en esta temporada. ¿Cuál es la razón por la que aumentan? Los virus respiratorios que pueden producir este tipo de infecciones se replican mucho mejor a la temperatura baja. Entonces, al bajar la temperatura, a los virus les gusta multiplicarse un poquito más, y esa es una causa. La otra es que durante la temporada invernal, ahorita que está haciendo un poco más de frío, pues tendemos a cerrar nuestras ventanas, nuestras puertas, vivimos más cercanamente, nos recluimos un poquito más en el área de trabajo o en la casa, y eso aumenta el contacto persona a persona, y eso aumenta también el riesgo de contagio entre personas. Esas son las causas por las que aumentan estos procesos respiratorios. Y los procesos respiratorios van desde un simple catarro, que le llamamos así de manera coloquial, que es la infección en la nariz y un poquito en la garganta con producción de moco, de algo de tos, algo de molestias en las gargantas. Esas son vías respiratorias altas, y esos son problemas o son infecciones bastante tranquilas. O pueden ser infecciones un poco más graves en donde se va ese mismo virus o ya algunas bacterias se pueden ir a los bronquios o incluso a los pulmones y se desarrollan bronquitis, o en el caso de los
los niños bronquiolitis, que se le denomina también de esa manera, que son cuadros similares al asma, pero infecciosos en este caso, y procesos neumónicos. Esta niña que acabamos de ver en consultorio, le detectamos ahí ciertos ruidos respiratorios en el pulmón derecho, que ya son relacionados a un proceso neumónico. Ella empezó como un cuadro viral el sábado, y ya para estas alturas, para estos días, pues ya se complicó con algo bacteriano. Eso es típico de esta temporada, y esos son los procesos respiratorios, que pueden ser por virus muy sencillos, que se llaman rinovirus, que son virus que les gusta mucho la nariz y las vías altas, o pueden ser virus más importantes que ya son bien conocidos, influenza, el COVID inclusive sigue produciendo problemas, y el virus que a veces le ponen la connotación de nuevo. No es un virus nuevo, es un virus que conocemos hace mucho, que es el virus sincicial respiratorio, pero es un virus que en la actualidad tenemos disponibilidad de vacunas y de manera de prevenirlo con utilización de vacunas, y por eso está cobrando bastante importancia ese virus. Fíjate qué importante, ¿no? De hablar de todo esto y esto que mencionas, porque tendríamos que ver qué magnitud es lo que se tiene en estas enfermedades respiratorias. Sí, no, eso es bien importante, porque uno pensaría, bueno, pues te enfermas de algo respiratorio superior, traes algo de moco y te duele la garganta y ya se acabó la... No. El problema es más allá, porque uno se puede enfermar de adulto y sigues trabajando y te sigues protegiendo y todo, y sigues produciendo y sigues yendo al trabajo, ¿no? Pero si se enferman nuestros hijos, ese mismo virus que a nosotros nos produce un cuadro respiratorio, en los niños pequeños o en los adultos mayores, puede producir problemas bronquiales o problemas pulmonares más importantes, que ya meriten una consulta médica, otra medicamentos y manejo en casa, y eso ya requiere cuidados paternos, y a veces el papá, pues yo no estoy tan enfermo, pero me tengo que quedar en la casa a cuidar a mi hijo, ¿no? Y eso obviamente genera ausentismo laboral, ausentismo en la escuela en el caso de los niños, o en los adultos mayores también, de que, oye, pues estaba más o menos bien, y ahorita con este proceso infeccioso, pues ya me tengo que quedar en la casa, o tengo que ir a consultar con el médico y así, ¿no? Eso es así como que lo menos grave. Lo más grave son cuestiones en donde uno ya tiene que ir a consultar, y a lo mejor se tienen que quedar hospitalizados, y con el manejo en casa, en el hospital, perdón, o inclusive algunos de los casos pueden llegar a terapia intensiva o pueden llegar a muertes. La magnitud más severa es que puedan producirse muertes relacionadas con infección. Hay reportes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, en donde dice, de cada 10 pacientes que se ingresan a terapia intensiva por influenza o por virus sincicial respiratorio, va a morir 1 o 2 pacientes, van a terminar muriendo. Entonces, algo que parece algo, es algo sencillo, es algo leve, no, se puede complicar y puede llegar a terapia intensiva e inclusive a producir muerte. Esto que tú mencionas tiene que ver con los extremos de la vida, entonces. Así es. Los bebés muy pequeños, abajo, infantes, lactantes, que vayan a preescolar, o los adultos mayores que Así están es. en casa, que están en una casa de reposo, o que Sí. simplemente viven solos ellos y por alguna situación alguien fue a visitarlos y los contaminó, son los que tienen más riesgo. Sí, es la no. magnitud mayor. Exacto, y los muy pequeños, como comenta bien, son porque su sistema de defensas está inmaduro todavía. Los más grandes, los que son adultos mayores, su sistema de defensas está envejeciendo. Entonces uno está muy jovencito y otro está ya muy viejito, y esos dos extremos de la vida hacen que el sistema inmunológico no responda del todo bien, y por eso mismo las infecciones pueden ser más graves. Los que quedamos en medio de esas edades, si tenemos alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, de los pulmones, cualquier enfermedad de base que tengamos, incluso las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de infecciones respiratorias, y que esas infecciones respiratorias se pueden hacer más graves también. Entonces vean que no es nada más, hay que cuidar a los niños y a los viejitos, no, hay que cuidarnos todos también. ¿Qué tanto influye el sobrepeso, la obesidad, tanto en el hombre como en la mujer, ya sea en un infante, en un adulto mayor, en un adulto? Sí, no, bastante, doctor, porque el sobrepeso y algo que llamamos en la actualidad síndrome metabólico, que tiene que ver con alteraciones metabólicas en el funcionamiento de la glucosa, de cómo procesamos los azúcares, las grasas, hace que se desarrolle un estado inflamatorio o proinflamatorio, a veces le llaman. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro cuerpo hay algo de inflamación siempre
siempre vigente en las personas que tienen sobrepeso o obesidad. Y ese estado inflamatorio hace que la respuesta de nuestras defensas contra las infecciones no sea la idónea. Y por lo mismo las infecciones pueden llegar y producir un poco más de riesgo. Esas personas también están en riesgo de tener infecciones más graves y son de los grupos prioritarios que se tienen que vacunar para evitar las infecciones. Fíjate que si estás escuchando esto, quédate porque tiene más información el doctor que darte, y si lo puedes compartir sería muy importante para estas fechas que tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de este proceso de infección en todas las edades y la manera de cómo nos podemos contagiar, pero ¿hay una manera de prevenir esto? Sí, típicamente pues sabemos que están las vacunas, ¿no? Y todo dice, hay que ir por las vacunas. Sí, no hay que ir por las vacunas, pero hay medidas que denominamos no farmacológicas, es decir, que no tienen que ver con fármacos, con medicinas o con vacunas. ¿Cuáles son las medidas? Las aprendimos muy bien durante la pandemia. Durante la pandemia, de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es que nos sabemos proteger mejor. Entonces, cuando una persona está enferma, en la actualidad está mucho más sensibilizada de que debe evitar la diseminación. ¿Cómo la evitas? Ya sabemos cómo usar cubrebocas, ya sabemos que nos tenemos que desinfectar las manos, ya sabemos esto del estornudo y la tos, cómo hacerlo de manera consciente en el ángulo interno. Es decir, todas estas medidas que no tienen que ver con utilizar medicamentos ayudan a prevenir la infección. Y ya cuando estás enfermo, identificado con algún microorganismo, pues sabes bien que tienes que evitar ir a la escuela, evitar ir al trabajo, no lleves a tus niños a la guardería si están enfermos. O sea, esa conciencia social ha generado bastante idea para prevenir. Esas son las no farmacológicas. Y luego existen las farmacológicas que básicamente están encaminadas al uso de vacunas. Utilizar vacunas. Hay vacunas que son propias del momento estacional, en donde tú dices, ya viene el frío, ya viene el fresco, hay que aplicarnos la vacuna, y esas cada año se renuevan, como vacuna de influenza es el prototipo. La vacuna esta nueva que va a salir, todavía no la tenemos en el mercado, pero va a salir eventualmente, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, para embarazadas y para adultos mayores. Y hay otra sustancia que no es una vacuna propiamente, le llamamos vacuna también, pero son anticuerpos monoclonales que se aplican en los niños recién nacidos para el virus sincicial respiratorio. Esos son los prototipos de vacunas estacionales. Y luego está la vacuna de COVID, la vacuna neumococo y la vacuna contra otros microorganismos como tosferina, que esas no necesitas esperar a que haga frío, sino que durante toda la temporada, todo el año, se puede aplicar esas vacunas. Entonces, tenemos un conjunto como de 4, 5, 6 vacunas que protegen contra padecimientos respiratorios. Unas las tienes que poner cuando llega el frío y otras las puedes poner durante todo el año. Fíjate, qué bueno que mencionas esto de las vacunas, porque si me salgo un poquito, hay un rubro muy especial que es la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que proteger a su bebé. Sí. Arexvy, que es la vacuna que va a salir para el virus sincicial respiratorio, es en mujeres embarazadas. La vacuna de Arexvy, que es de un laboratorio de GSK, esa vacuna va encaminada a adultos mayores. Esa todavía no está autorizada para embarazadas. Hay otra contraparte de otro laboratorio que también va dirigida contra mujeres embarazadas y adultos mayores. Y esas vacunas protegen contra virus sincicial respiratorio. El pensamiento es, entonces la mamá se puede enfermar. No, las mujeres embarazadas habitualmente no se enferman de manera grave de este virus, pero el principal beneficio es la protección a su bebé. ¿Sí? Una vez que van a nacer el bebé, la mamá le brinda toda esa protección que generó, y esa protección le dura al bebé alrededor de 6 meses, y ese es el principal beneficio de estas vacunas. Entonces la tosferina, el tétanos, la influenza, todas esas son vacunas muy buenas que puede aplicarse la madre y que van a proteger a su bebé. Así es, y son vacunas, en el caso del tétanos, en el caso de la vacuna de tosferina, también puede enfermar la mamá de tosferina, por ejemplo, pero no va a ser un padecimiento grave. Pero en su recién nacido, en su bebé, durante los primeros meses se puede hacer muy grave la enfermedad, y por eso la idea es de vacunar a las mujeres para proteger a su bebé. Y la otra que falta, doctor, es vacuna de influenza. Esa también la aplicamos durante el embarazo, y todo esto va encaminado, sí, a proteger a la mamá, pero el máximo beneficio es en el recién nacido, que es el que está más vulnerable para estas infecciones. Sí, porque estamos hablando de enfermedades respiratorias, pero tenemos que ver no solamente
el que lo podemos vacunar, sino la prevención, que es lo más factible. El COVID también se le puede aplicar a la madre embarazada, porque tenemos una prevención sobre el producto nuevo que viene, que trae una baja producción de factor inmunológico. La madre le va a dar el factor inmunológico si es que le da lactancia, y poco a poco él va a ir generando. Pero si la madre tiene estas vacunas por medio de factor placentario, le va a estar administrando estos anticuerpos, y es un bebé que va a nacer con mejores posibilidades de defenderse. Sí, no, totalmente. Si recordamos hace unos años, vamos a echarle para atrás que unos 10 años, 15 años, solamente teníamos disponible influenza para nuestras madres, para nuestras mujeres embarazadas. Tétanos en ese entonces también estaba disponible, y poco a poco la cartera de vacunas durante el embarazo ha ido ampliándose, y ahorita ya tenemos vacuna de influenza, vacuna que viene la TDPA, que es tétanos, difteria y tosferina para la mamá, la mujer embarazada, vacuna de COVID, vacuna de virus sincicial respiratorio, que es la nueva vacuna que va a estar disponible. Es decir, ya la cartera de protección para la mamá y de manera indirecta para el bebé, pues ya es bastante extensa. Fíjate qué bueno, ¿no? Qué bien está esto. ¿Y cómo serían las indicaciones de todas estas vacunas? ¿En quiénes son indicados y por qué se deben indicar? ¿Quién no podría vacunarse? Sí, vamos a empezar desde los pequeñitos hasta los adultos. En el caso de los bebés, hay que recordar que vacuna de tosferina, por ejemplo, empieza a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Son las primeras dos que vienen como vacuna hexavalente. Aquellas famosas campañas nacionales de vacunación. Sí. Sí, exacto, sí. Desafortunadamente ahorita las campañas ya no son tan eficaces como eran anteriormente. Cuando fuimos estudiantes y estábamos chavos estudiando medicina, o médicos muy jóvenes, que éramos más jóvenes todavía, íbamos a las campañas de vacunación, y eran las semanas de vacunación, y se vacunaba todo México. En la actualidad ya no son tan eficaces esas campañas. Entonces, de lo que depende mucho es de esta información que nosotros compartimos a la población, y la sensibilización de que, oye, mi hijo tiene que tener las vacunas de tosferina, de tétanos, todas estas vacunas, ¿no? En los niños pequeños, algunas vacunas empiezan a partir de los 6 meses, como la vacuna de COVID, la vacuna de influenza, no se aplican más jóvenes, y por eso tenemos que aplicar la vacuna en las embarazadas para proteger a estos niños durante los primeros 6 meses de vida, ¿no? Entonces, vacuna de COVID, vacuna de influenza, se aplican hasta los 6 meses de vida, la vacuna de tosferina, que es otra vacuna de vías respiratorias, y la vacuna de neumococo, que es otra, se aplican desde los 2 meses de vida, y estos niños más o menos alrededor de los 6 meses ya tenemos una protección suficiente para que ya se puedan defender adecuadamente. Pero los primeros 6 meses dependemos de la vacunación de la mamá. Entonces es por eso que sí, tú empiezas a vacunar al bebé, pero desde antes el ginecólogo, el obstetra, tiene que encargarse de la vacunación de la mamá para proteger al bebé. ¿Sí? Vean que el binomio ahí empieza desde mucho antes del nacimiento. Y luego los adultos mayores, pues se tienen que vacunar por lo que ya comentamos, envejece el sistema inmunológico y tienen que recibir estas vacunas: influenza, COVID, neumococo, la vacuna de tosferina, y eventualmente, cuando esté disponible, la vacuna del virus sincicial respiratorio. También vean que la cartilla del adulto mayor, pues también ya es bastante robusta. Y los que quedamos en medio de esas edades, entre los niños arriba de 18 años y los adultos abajo de 65, se priorizan los grupos, las personas que son diabéticas, hipertensas, con sobrepeso, obesidad, que tienen alguna enfermedad de base. Todos ellos deben de recibir vacuna de influenza, vacuna de COVID, vacuna de neumococo, vacuna de tosferina. La vacuna de virus sincicial todavía no está indicado en ellos, entonces esa no la serían 4 vacunas para bichos o microorganismos respiratorios. Los que somos personal de salud nos tenemos que vacunar contra lo mismo, la misma idea. Si uno pone en contexto en México, ¿cuántos tenemos que recibir la vacuna? Es prácticamente casi todo el país los que tendríamos que recibir. Sí, debemos de saber nosotros que hay cartillas de vacunación. Así es. Para el niño adolescente, para el adulto y para el adulto mayor. Entonces es importante que nosotros tengamos estas cartillas de vacunación, porque vamos a estar viendo ahí la cobertura en salud que tenemos, la protección que vamos a tener para algún tipo de enfermedad respiratoria, y estar con la mejor autodefensa
para recibir esta carga de problemas respiratorios que se encuentran en la población. Sí. Y de repente, fíjese, doctor, ahorita la noticia que platicábamos antes de entrar al aire sobre este virus. Era lo que te iba a comentar. Sí, este virus nuevo que de repente, oye, hay un virus nuevo. Ah, caray, otra vez pandemia, otra vez. Esperemos que no va a pasar, porque este virus no parece que vaya encaminado a eso. Estamos hablando de influenza H3N2. H3N2, con la nueva variante, esta CLAD que le llaman. ¿Cuál es el problema? Cada cierto tiempo van apareciendo virus nuevos porque mutan. Habitualmente son los virus respiratorios. Entonces, cuando aparece un virus nuevo, pueden pasar varias cosas, o depende de varias cosas. Uno, que se disemine muy fácilmente entre personas, y eso va a aumentar la diseminación y muchas personas se van a enfermar. Depende de eso, y depende de qué tan grave es el virus. Si el virus es muy grave y produce alta mortalidad o alta letalidad, pues se disemina mucho, y alta letalidad nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, depende de todo, de esas dos particularidades para que el virus... Pero cuando aparece un virus nuevo, todo el mundo nos preocupamos y todo el mundo, oye, ¿qué hay que hacer? No. El pensamiento tendría que ser a la inversa. Yo ya me vacuné contra influenza, yo ya me vacuné contra esto. Oye, apareció un nuevo virus de influenza. Ah, mira, la vacuna tiene protección contra ese virus nuevo de influenza. Ah, ok, yo ya estoy vacunado, no pasa nada. Ese tendría que ser la percepción, no esperarnos a ver un virus nuevo que puede producir un gran problema para reaccionar contra eso. Pasa lo mismo con el virus de COVID. Ahorita ya hay una vacuna nueva contra la variante nueva que está disponible en la Secretaría de Salud. Y la idea es ir a aplicarnos la vacuna en la Secretaría de Salud, que ahorita está disponible allá. Eventualmente va a estar disponible en el medio privado esa vacuna nueva contra la variante nueva de COVID. Y mucha gente dice, bueno, es que el COVID ya no produce tanta muerte, ya no produce tanto internamiento, está más tranquilo. No, el COVID en este momento en México está produciendo una mayor cantidad de muertes en comparación con influenza, por ejemplo. Entonces, caray, entonces sí, sigue produciendo problemas el COVID. Hay que seguirnos vacunando. Entonces, no nos esperemos a que, oye, ya hay un brote de COVID acá, ya hay un brote acá, ya pasó esto, para decidir aplicarnos la vacuna. No, la vacuna en el momento en que está disponible hay que aplicarla lo más pronto posible. Entonces debemos de tener precaución, debemos tener medidas precautorias para nosotros estar pendientes de esto. Hay otro tipo de enfermedades que se presentan en el adulto. Y antes existía solamente una vacuna que era arriba de 50 años, el herpes. Ah, claro. El herpes. Y ahora hay una vacuna que se puede poner a partir de los 18 años de edad en adultos jóvenes que están repitiendo o que aparecen con este tipo de infección por virus del herpes. ¿Es recomendable? Totalmente. La vacuna de herpes está recomendada a partir de los 50 años, todo mundo. Yo ya tengo mis 2 dosis de vacuna de herpes, ya tengo 51 años, entonces ya me tocó mi vacuna hace un tiempito. Es una vacuna que protege contra el herpes. ¿Qué es el herpes zóster? Cuando nos enfermamos de pequeñitos de varicela, el virus de la varicela se queda alojado ahí en las astas posteriores. En las astas posteriores, exactamente. Y cuando te baja la inmunidad por alguna razón, porque te haces viejito o porque tienes alguna enfermedad o porque tus defensas bajaron por alguna situación, se puede reactivar ese virus y te va a producir esas típicas lesiones en cinturón. Casi siempre es en el tórax. Son muy dolorosas, son muy molestas. Entonces hay una vacuna que previene eso. A partir de los 50 años, todo el mundo nos tenemos que aplicar son 2 dosis de la vacuna. Entre los 18 años y los 50 años se aplicarían la vacuna en personas que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cualquier situación o cualquier enfermedad que haga que bajen las defensas. Diabetes, pacientes con alguna enfermedad que amerite uso de esteroides, de cortisona, o algún tipo de medicamentos que bajen las defensas, por ejemplo, en pacientes con cáncer o con enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus, en pacientes con alguna enfermedad cardiovascular. Todos ellos que les condicione que sus defensas bajen por alguna razón, tienen que recibir la vacuna de herpes. A partir de los 18 años a los 50 y arriba de 50 años, todo el mundo tenemos que recibir la vacuna. Qué importante hablar de todas estas oportunidades de defendernos del medio externo de virus y de bacterias. ¿Por qué? Porque pues a nadie le gustaría estar enfermo y con una secuela. Totalmente. Fíjate que esta semana leí en los WhatsApp, un compañero de nosotros se fue a Estados Unidos a hacer su especialidad y cuando estaba en el hospital ahí en el área, un compañero trabajaba con él, pero tenía una claudicación de una pierna. Ya con el tiempo tuvo confianza y todo, y comentando,
el amigo que tenía una claudicación en una pierna tenía serios problemas mentales o de emociones con su mamá porque no lo había vacunado contra la polio. Ya. Y lo que traía era una secuela de polio. Una secuela de polio, claro. Entonces, si nos empiezan a presentar estos problemas y hay alguien que no quiere vacunarse porque pues puede hacer daño, ¿cuáles serían las reacciones adversas que pudiéramos tener? Sí, es un tema bien importante esto y sabe, agravando todavía más esta situación, Estados Unidos está haciendo recomendaciones medio raras, no basadas en ciencia, en donde ya no apliquen la vacuna de hepatitis B en el nacimiento. Y ha habido recomendaciones por cambios políticos de ellos y cosas de ellos, en donde mucha de esa información puede repercutir también acá en México, por la cercanía que tenemos con ellos. Y uno de los principales temas es de vacunas por las que una persona no se quiere aplicar vacunas, es el temor a las reacciones adversas. O es que si me pongo esta vacuna me voy a enfermar de esto. O si me aplico, cualquier medicamento que tomemos, cualquier alimento que comamos, puede tener una reacción adversa. Y pueden ser reacciones adversas leves, que son, si acaso se presentan, la inmensa mayoría van a ser leves, ¿no? A ver, si yo, César Martínez, tomo leche, me echo un licuado, tengo cierto nivel de intolerancia a la lactosa y me va a dar diarrea porque, oye, la leche la leche me puede hacer daño. Entonces, a lo que voy con esto es que no es de que, ellas pueden producir algún problema. No, cualquier situación, cualquier cosa puede producir una reacción adversa. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las vacunas? Las que son inyectadas te van a producir dolor en el sitio de la inyección, se puede poner un poquito rojo y te va a producir algo de molestias ahí en ese sitio. Puede haber algo de fiebre, en algunas vacunas se pueden presentar dolor de cabeza o algo que confunde a la gente con que se enfermó. Por ejemplo, te ponen la vacuna de influenza, me dio influenza. No. Es imposible que la vacuna te produzca la enfermedad por cómo se fabrica la vacuna, pero te da un cuadro en donde te da fiebre, malestar general y piensas que es una infección respiratoria. Entonces, no. Esas reacciones adversas son muy fáciles de manejar. Las locales puedes aplicar un poco de hielo y eso disminuye la inflamación ahí en el sitio. Y las generalizadas como fiebre, dolor de cabeza, malestar, esas se van a controlar muy bien con el uso de paracetamol o de ibuprofeno, ¿sí? Las marcas que conocemos del mercado. Esos eventos habitualmente duran 2 días, no más de 3 días duran estos eventos. Se quitan y se acabó. Sin embargo, en algunas ocasiones estas informaciones se magnifican, se sobredimensionan y eso es lo que lleva a que la gente piense de que yo no me aplico esa vacuna porque me sentí muy mal y me dio esto y me produjo. No. Sí, las vacunas, como cualquier otra situación, pueden producir eventos adversos, pero en la inmensa mayoría tienden a ser leves. Si se presentara algún evento relacionado con la vacuna o que alguien piensa que es relacionado con la vacuna, lo mejor es acudir con su médico o con la persona que aplicó esa vacuna, con su médico de confianza y decir, oye, me está pasando esto, ¿puede ser la vacuna? No, sí puede ser o no puede ser, y ya saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Esa es una. Y la otra es, mucha de la gente que no se quiere aplicar las vacunas es por el temor a los eventos adversos. La mejor recomendación que podemos hacer en ese momento es acude con tu médico y pregúntale sobre la vacuna. ¿Tienes duda con la vacuna? Ok, ve con tu médico y pregúntale, oye, tengo duda de que me pueda enfermar o me pueda pasar esto, y aclarar todas las dudas. Lo ideal es aclarar todas esas dudas y ya eventualmente tomar una decisión, si me vacuno o no me vacuno, pero bien informados, ¿sí? Eso es lo mejor que podemos hacer. Hay muchos mitos, muchas cosas relacionadas con las vacunas. ¿Producen autismo? No producen autismo y ya está bien documentado que no producen autismo las vacunas. Entonces, ¿tiene duda? Acércate con tu médico y hay suficiente información para poder documentar que no va a producir un problema grave relacionado con autismo, relacionado con otras cosas. Fíjate, y si estuviéramos viendo todo esto, con el paso de los años salimos de una influenza hace bastantes años, luego estuvo tranquilo, llega el COVID, nos dan de alta del COVID. Si estuviéramos viendo en relación a la población, ¿qué tantos casos se presentan en años consecutivos? ¿Cada vez hay más o se mantiene o ha disminuido gracias a la vacunación? Sí, ese es un tema bien interesante que se ha estudiado mucho. Y, por ejemplo, hablando de virus de influenza y virus sincicial respiratorio, que son los que hemos tenido toda la vida,
estos se presentan en brotes o se presentan en como que en ciclos, más que en brotes, en ciclos. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber años en donde los casos de influenza, virus, va a haber pocos, y de repente vamos a tener una cantidad más importante. Y depende de varias cosas. Uno, de las condiciones ambientales. Entre más frío haga, ya ven que acá en Monterrey de repente hay temporadas que cae nieve y nos va bien severo con el frío, y hay temporadas que nos la pasamos muy, muy tranquilos. Entonces depende de eso. Depende de la cantidad de susceptibles. Si los años anteriores poquitas personas se enferman, poquitas personas, los susceptibles, que son las que se pueden enfermar, se va haciendo una bolsa más grande, ¿sí? Se hizo más grande. Se enfermaban poquitos, se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Y de repente se hace una bolsa grandota de susceptibles y llega el virus y enferma a todos ellos que no habían enfermado en temporadas anteriores, y de repente tenemos una gran cantidad de casos. Eso es como se presenta normalmente. Esa es la otra variante. Y la tercera variante que está involucrada es el tipo de virus. Sabemos que los virus de influenza están cambiando año con año. A veces cambian poquito y, mira, ya me enfermé el año pasado y tengo protección y me protege contra el virus de esta temporada porque son muy similares. Pero si de repente cambia mucho el virus y es un virus totalmente distinto o muy distinto al de la temporada pasada, pues nadie vamos a tener protección o vamos a tener poquita protección a pesar de la vacuna, y va a haber mucha cantidad de enfermos. Entonces son cosas que varían, y también varía la cantidad de personas que se vacunan. Si son poquitos los que nos vacunamos, pues estamos protegidos, y si la gran mayoría de la población no se vacunó, pues va a haber muchas personas enfermas. Entonces, todo esto es una dinámica epidemiológica, pero también tienen cuestiones socioculturales y de que, mira, ya casi nadie se enferma de influenza, no nos vamos a vacunar porque casi nadie se enfermó en las temporadas pasadas, pero esta temporada se van a enfermar un montón, y esos que creyeron que no se enfermaba, se van a enfermar. Entonces, tiene un montón de aristas este tipo de cuestiones que hace que se presenten muchos casos, pocos casos, pero más o menos hablando de influenza, tienen ciclos de 3 a 5 años en donde hay muchos casos, después bajan y luego muchos casos y así, ¿no? Y hay ciclos, las pandemias, que es lo que nos preocupa un poquito más, hay ciclos que pueden variar cada 10 a 15 años. Entonces, cada 10 a 15 años el virus cambia lo suficiente y ¡pum!, pandemia. La última influenza que tuvimos fue en el 2009, de H1N1, y ya estamos en tiempo de que influenza nos pueda dar un susto ahí con alguna pandemia, ¿no? Que esperemos que no. Y esto que mencionas tú es estudiado por la CDC, ¿sí?, que está revisando todas las áreas donde se están presentando distintos tipos de infecciones, distintos tipos de enfermedades, recogen la información, dicen, bueno, lo más probable es que esta temporada vaya a aparecer esta variante y tenemos que vacunar contra esta variante. Y es cuando se logra optimizar el recurso y bajar todo ese tipo de infección que se va a presentar. Así es. Por eso están actuando y por eso se tiene que uno que estar vacunando, porque es un registro que se está haciendo en todo el mundo. Están viendo cómo se están presentando las infecciones y se preparan para ver cuál es el que tuvo más oportunidad. Sí, no, totalmente. La CDC, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, los europeos, todo el mundo trabaja en conjunto para saber cuáles son los virus que están circulando, y ellos ya tienen ahí recursos epidemiológicos en donde ellos pueden pronosticar cuál es el virus que va a circular la siguiente temporada, y de esa manera preparan la vacuna desde abril, mayo, para tenerla disponible en septiembre, octubre, la vacuna de influenza en este caso, y decir, ¿sabes qué? Este es el virus que más probablemente va a circular, vamos a hacer la vacuna con esto. Pero los virus no tienen palabra, entonces... ellos no tienen ninguna palabra. Y de repente el virus dice, yo voy a mutar, y muta el virus, y el que pronosticaron no coincide con la vacuna, y es donde se presenta una gran cantidad de casos. Eso es parte de esta situación en donde que comentaba, que dicen, mira, me vacuné contra influenza y nos enfermamos todos, porque en ese momento viró el virus, cambió completamente y la vacuna no fue completamente eficaz en ese sentido, y la gente pierde la confianza en las vacunas por esa situación. Es ahí donde la importancia de estos foros, de poder explicar estas dinámicas de epidemiológicas, para poder saber que eventualmente se pueden presentar esos problemas, y una vacuna que te protege hasta el 60-70%, en otros años te puede proteger un 10%. Y eso no hay manera de que nadie pueda pronosticar eso. ¿Sí?
Qué bueno que mencionaste eso, que era el encaminado, porque ahora tenemos redes sociales. Sí. Y la gente está acostumbrada a agarrar una red social. Doctor, tengo esto y esto y esto. La idea es hacer ver al paciente que una enfermedad no se combate por redes sociales. ¿Cuánto tiempo le darían ustedes como infectólogos, como pediatras, a un paciente con algún problema respiratorio para que vaya a consultar? Prácticamente inmediato. Es lo que quiero que entienda la gente, ¿no? Que se lleve esa información. No es red social, es tengo un problema, tengo que atenderme, porque de bajito puedo llegar a tener una neumonía y complicarme mucho. Sí, no, lo importante es la atención médica, y desafortunadamente en redes sociales hay muchos colegas que son muy honestos y muy buenos para hacer eso. Hay personas que no somos buenos para las redes sociales, pero hay muchos colegas muy buenos y que dan información muy veraz y muy fidedigna. El problema es que hay muchos otros que no es tan buena la información. Y no hay manera de discernir, oye, ¿le hago caso a Juanito o le hago caso a Pedrito? ¿Cuál es el que tiene la verdad? No hay manera de discernir en las redes sociales. Entonces, lo que una persona puede decir de manera muy formal y muy seria, a lo mejor es una mentira, o a lo mejor es un mito, o a lo mejor es algo inexacto. Entonces, no es nada recomendable basar tu comportamiento ante una enfermedad en eso. Entonces, cuando una persona tiene un padecimiento respiratorio, que valore lo que platicaba al principio. Oye, es un padecimiento respiratorio superior, vía respiratoria superior, tengo algo de moco o algo. Ok, puedes tomar algo de paracetamol, ibuprofeno, hacerte aseos nasales, lo que ya sabemos. Limita tu contacto con otras personas. Oye, ya me siento mal, ya tengo fiebre arriba de 38.5, 39 grados. Ok, ya tienes que consultar. ¿Sí? Se puede complicar esto y, por ejemplo, el virus de influenza te puede complicar un cuadro respiratorio superior a un proceso neumónico en 24, 36 horas. Entonces, lo más importante es que se estén monitoreando en casa y que estén siendo bien parcos en ese sentido para decir, ya me siento mal, déjame, le doy chance. No le des chance, ve con el médico. Y probablemente va a ser algo leve, o probablemente va a ser algo que puedes seguir manejando en casa, pero que el médico ya esté atento de lo que está pasando, ¿no? Hay varios puntos que revisamos: la saturación de oxígeno, los ruidos pulmonares, cómo vemos el moco que está fluyendo en la nariz, cómo vemos la faringe. Es decir, toda esa exploración nos da un panorama general de cómo los signos vitales, inclusive, de cómo está evolucionando el padecimiento, para poder decir, oye, en este momento ya estás teniendo un problema grave que amerita que te dé medicamento y a lo mejor pensar en hospital. Entonces, en el momento en que empieza un padecimiento respiratorio que ya genera un malestar importante en la persona, ya debiera de atenderse con un médico. No dejar pasar estos casos, las grandes tragedias con las personas de que, mira, evolucionó muy rápido, no lo alcanzábamos y terminó falleciendo, son por retraso en la atención médica. Retraso en la atención médica. 2, me dijo el doctor que fuera, llegué a la farmacia y la persona que está enfrente me dice que no, que ese medicamento, no, que está mejor ese otro medicamento. No, ¿Qué comentas con eso? No, eso es algo que estamos padeciendo mucho acá en la ciudad. Yo supongo que en todo México, en donde muchas de estas cuestiones tienen que ver con estímulos de ventas y ese tipo de cosas, en donde yo te receto esto y no, nosotros como médicos y particularmente ustedes como pacientes tienen todo el derecho de que cuando uno va a surtir la receta se le respete lo que dice en la receta, ¿sí? Si yo pongo el nombre de un medicamento, el nombre genérico, el nombre comercial del medicamento, se tiene que respetar. Cabe la posibilidad de que si no se tiene disponible, puede haber opciones. Oye, te receté amoxicilina y hay varias marcas. Bueno, no tengo esta marca, tengo esta otra. Ok, es válido para poder satisfacerla, pero no cambiar la receta. Oye, el doctor te dio amoxicilina. No, yo te voy a dar estas inyecciones que son mejores. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y las farmacias no deben de hacer eso. Desafortunadamente pasa, pero ustedes como pacientes siéntanse empoderados de que cuando tienen su receta y van a la farmacia,
no se las modifiquen o no se las cambien, ¿sí? Y en el peor de los casos, échenle una llamada al médico. Oye, César, ¿sabes que estoy aquí? Me dicen que no tienen esto o que no hay aquello y me dan esta opción, y uno ya como médico puede darles el aval de sí o no hacerlo, pero en términos generales es no modificar recetas, así es. ¿Qué recomendación darías a toda la gente que nos ha estado escuchando para su vacuna? Sí, ya estamos en temporada de vacunación de virus de influenza. Ya estamos en temporada de vacunas para proteger padecimientos respiratorios también. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer los padecimientos. Ya todo el mundo sabe lo que es la influenza, ya vivimos una pandemia, ya todo el mundo sabe lo que es el COVID, ya vivimos otra pandemia, ya mucha gente se está familiarizando con lo que es el virus sincicial respiratorio, todo el mundo sabe lo que es el neumococo, mucha gente ya conoce la tosferina. Entonces, es decir, no son enfermedades que nunca han visto. Sí, si hablamos de polio, por ejemplo, pues pocos han visto polio a lo mejor, pero son enfermedades que todos los años vemos, todos los años tenemos un repunte de las mismas. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegernos contra ellas. Las medidas no farmacológicas, que ya las hacemos muy bien y las conocemos muy bien, pero también la vacunación. Tenemos que ir a aplicarnos las vacunas. Podemos hacer varias cosas. Una, revisen su cartilla de vacunación. No todo el mundo, desafortunadamente, tiene cartilla de vacunación. Métanse a internet, podemos pasar por ahí el link de las cartillas de vacunación. Descárguenlas, véanlas de manera ahí virtual y vean qué vacunas deben de tener. Esa es una. Y en relación a las vacunas, si alguna de ellas no están del todo convencidos, es válido, no pasa nada, acérquense con su médico, acérquense a platicar con su médico. Oye, César, la vacuna de COVID, ¿sabes qué? Me han dicho un montón de cosas. Sí, cómo no, vamos a platicar. La inmensa mayoría de la gente que no se vacuna es porque tiene algunas ideas mal concebidas de la vacuna en relación con eventos adversos. Esa es casi siempre la cuestión. Que cuando van y se sientan con el médico y el médico les aclara las dudas, dice, oye, yo pensé que era algo grave, no es nada grave. Aclaramos esas dudas y las personas se terminan aplicando la vacuna. Entonces, el principal mensaje, doctor, es vayan por la información. Pregunten todas sus dudas. No den por hecho de que no me quiero vacunar porque creo que va a pasar esto. Hay que solucionar todas esas dudas. Fíjate, y esto que mencionas, un ejemplo es el doctor Canseco. Con Rotary International. Así es. Cubrió a todo el mundo Así contra el polio. Sí. Por ejemplo, el doctor Canseco, que fue mi profesor, alcancé a tener clases con él en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina, ahí en Alergias, y sí, nos platicaba siempre esa historia de que él ayudó con el Rotary a vacunar a una gran cantidad de personas contra polio. Mundial. Sí. A nivel mundial. Fue uno de los grandes propulsores de vacuna de poliomielitis y ayudó. O sea, qué gran privilegio haber tenido a alguien cercano aquí en nuestra ciudad que ayudó a eso, ¿no? Entonces, y todos nosotros hacemos nuestra chambita en nuestro espacio, aquí en nuestro entorno, aquí hasta por la invitación también, por estar acá para poder hacer mucho más promoción de vacunas. Entonces, cada quien tiene que hacer su tarea en su entorno, ¿sí? A lo mejor alcanzamos poquito, a lo mejor alcanzamos más, pero todo el mundo, y si cada quien hace su tarea, vamos a ser promotores de vacunas todos eventualmente, y va a ir aumentando la gente que busca las vacunas. Que busca las vacunas. Pues bueno, ya están informados, tienen toda la información de vacunas. Me gustaría que lo compartieran con toda la gente, la que tenga dudas, que escuche este programa, que sepan que hay una vacunación para cada uno de nosotros y que es una protección. Doctor César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. La dirección de este programa a cargo de la licenciada Noemí Delia Álvarez, en el control Fernando García, en cámaras Ever Alanís, un servidor Roberto Córdoba. Nos despedimos de ustedes. Recuerden, estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook. Danos un like si te gusta, comparte nuestros programas para que más gente esté bien informada y hacer más extensa esta red. Nos vemos aquí en nuestro próximo programa. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.